En este video vamos a ver las distintas opciones que tenemos para trabajar con Group By. Anteriormente vimos que luego de hacer un Group By podemos hacer un aggregate, podemos aplicar directamente la función si es una de las funciones predefinidas, podemos hacer un transform, podemos filtrar los grupos. Vamos a intentar entonces evaluar cuáles son esas opciones, resumirlas un poco y también hacer algunas consideraciones de performance que nos van a ayudar a la hora de elegir qué cosas se pueden y cuáles no se pueden hacer. Entonces, para empezar vamos a trabajar con un data frame armado por nosotros que va a tener lo siguiente. Va a tener un ID, un tipo de evento, pueden ser búsquedas, compras o ir al home de una página, cancelar la operación, una fecha, el producto sobre el cual se realizaba esa operación y un precio. No sé, por ejemplo, A01 hizo un search de tablet, de una tablet y el precio era 103. Y eso lo realizó en esta fecha. Entonces, vamos a empezar analizando cuáles son las opciones que tenemos. La primera opción es hacer un aggregate. Supongamos que queremos saber el promedio, calcular el mean sobre la columna price, pero por ID. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es hacer un group by por ID y un aggregate sobre price, vamos a calcular el mean. Esto nos va a devolver una estructura que va a tener tantos rows como IDs tengamos, o sea, uno por grupo. Nos va a devolver un valor asociado a cada uno de los grupos, en este caso el grupo es el ID por el cual agrupamos, ¿no? Entonces, para el 01 tenemos 132, para B01, 11.5, C01, 103. Con el aggregate, nosotros podríamos aplicar más de una función a la vez. Entonces, nosotros si quisiéramos, podríamos, por ejemplo, quedarnos con el price y el date, agrupar por ID, igual que antes, pero sobre el price hacer un min, y sobre el date hacer un max. Entonces nos quedaríamos con la última fecha de cada uno de los IDs, y el precio, el min del precio de cada uno de las operaciones que hizo, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, A01, dice última fecha 06, el B 04 y el C 03. Entonces, si volvemos, el A01 acá tenemos del 1, del 2, del 4 y del 6. Y nos quedamos con la del 6. B, tenemos del 1 y del 4. Nos quedamos con la del 4 y del C tenemos una solita que es la del 03. Y esas son las fechas que muestra. La otra opción que tenemos, que también nos permite el aggregate, es utilizar una función definida por nosotros. Entonces, si nosotros quisiéramos hacerle el promedio más 1, podríamos definir una función y aplicarle al price add 1, que es el promedio más 1, en este caso, ¿no? Entonces, lo que antes aparecía 132.5, ahora nos queda 133.5. Si quisiéramos, podemos directamente aplicar un min, por ejemplo, si nosotros, en este caso, nosotros teníamos dos columnas, nos quedábamos con ID y price, y el group by es por ID, entonces nos quedaba el price como único valor, nosotros sobre eso podríamos aplicar el min directamente, porque esta es una función, digamos, de las que está predefinida y aparte tenemos que explicar una sola función. Si quisiéramos hacer no sé, un min-max, tendríamos que sí o sí hacer un aggregate. Pero si quisiéramos hacer solo el min, podríamos hacerlo de esta forma. Fíjense que en este caso, igual que antes, nos está devolviendo un row por cada uno de los grupos con el valor que nosotros calculamos sobre la columna sobre la cual aplicamos ese valor, ¿no? Otra opción que tenemos, habíamos dicho, era hacer un transform.
Imagínense que nosotros queremos hacer, calcular el min, pero después vamos a trabajar sobre cada uno de los elementos contra ese valor que nos devolvió. Nosotros, si hacemos un group by y hacemos un min directo, nos va a quedar una estructura que tener el ID de producto y el promedio. ID de producto promedio tendremos que después hacer un merge para unirlo con nuestro data frame original. Si nosotros, en cambio, queremos hacer un transform, en este caso nosotros, el transform, igual que antes, va a aplicar este promedio por ID. Fíjense que los valores que nos dan son los mismos que teníamos antes, solo que nos va a devolver una estructura con igual cantidad de elementos que los elementos de nuestro data frame original. Entonces, si nosotros quisiéramos asignarlo a una nueva columna, por ejemplo, nosotros podríamos esta columna que estamos generando, asignarla al data frame original, nos va a quedar el price y el average price. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer algún tipo de comparación o evaluación, podríamos directamente tener este dato por row y después compararnos el precio contra el promedio de precios para ese ID o alguna cuestión por el estilo. Pero es importante destacar cómo el transform nos está devolviendo una estructura distinta a la que nos devuelve el aggregate. Si quisiéramos con transform, también podemos aplicar algún tipo de función, ¿no? O sea, podríamos hacer el valor menos el promedio. Fíjense que esto es igual al valor menos el promedio, es este valor que nos está devolviendo acá, ¿no? El menos 29.5, porque estábamos en 103, menos 132.5 nos da menos 29.5. 2 menos 11.5 es menos 9.5. Esta diferencia que yo les decía, podríamos calcularla, podemos hacerla directamente con transform, aplicando la función, y también nos va a generar una estructura del tamaño original. Siempre nos va a devolver una estructura, en este caso, con un valor para cada row que tenía nuestro data frame original, con lo cual esto podríamos asignarlo igual que como habíamos hecho acá, a una nueva columna del data frame y seguir trabajando. Otra opción que tenemos es hacer un filter. Nosotros podemos agrupar y decir que nos queremos quedar con los IDs que tienen tal condición, pero que esa condición aplica sobre algún cálculo o algún valor del grupo, ¿no? De cada uno de los grupos que nosotros generamos. Entonces, en ese caso, nosotros necesitamos agrupar primero, no es una condición que aplica solo a un row, entonces necesitamos agrupar y podemos hacerlo luego aplicando un filter. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, igual que antes, nos quedamos con ID y price, agrupamos por ID, y filtramos tal que el promedio del valor que nos queda, que es el X en este caso es el price, porque es la única columna que nos está quedando, el promedio sea mayor de 105, nosotros fíjense que nosotros acá teníamos el promedio de A01 era 132.5, de B01 11.5 y C01 103. Entonces nos tendríamos que quedar con todos los IDs con todos los rows de A01. Entonces, acá otra vez, cuando hacemos mayor que 105, nos quedamos con los rows de A01. En este caso, la salida no va a ser un row por ID, sino que van a ser todos los rows, todas las filas, de todos los grupos que cumplen con la condición. En este caso, como la condición era que el promedio de precios de ese grupo sea mayor a 105, el único grupo que cumple es A01, por eso nos muestra los 4 rows de A01. Entonces esto
es lo que nos está quedando. Ahora, para seguir, lo que vamos a hacer es eliminar la columna esta que acabamos de generar y nos vamos a quedar con el data frame tal como lo habíamos generado originalmente. A continuación, entonces, lo que vamos a hacer es analizar la opción de Group By con Apply. Nosotros hasta ahora vimos Aggregate, vimos Transform, vimos Filter. Y muchas veces hemos visto que, hemos comentado que Apply no es recomendable en términos de performance. Entonces lo que queremos ver ahora es cómo funciona el Apply, o mejor dicho, Apply con un Aggregate, y cuál es el rendimiento de performance de ambas opciones. Supongamos que tenemos sobre esta estructura que nosotros ya tenemos. Tenemos el ID, evento, fecha, precio, ¿no? Entonces, supongamos que queremos saber la cantidad de eventos, son de tipos, cantidad de eventos que contienen eventos que contienen la primera y última fecha, el tiempo total, valores que implican no solo hacer una función, sino filtrado en medio, ¿no? Porque no es solo contar los eventos, sino que tenemos primero hacer, tenemos cantidad de eventos con tablets, entonces tenemos que tablets y después contarlas. Y después, por cada necesitan las operaciones, ¿no? Entonces, la operación, hacemos una función de esta función, ¿no? Con esa función nosotros vamos a poner, aplico un apply y con esto lo puedo hacer fácil. De hecho, es función, entonces vamos a tomar cuál es el máximo, los eventos, los que son del continente, para la fecha tomamos la diferencia, el total time lo tomamos como la diferencia entre la fecha máxima y mínima. La cantidad de eventos es la longitud del grupo, o sea, la longitud de la cantidad de instancias que tiene el grupo, es la cantidad de eventos, ¿no? La cantidad de rows. Bueno, en fin, max products events, tenemos que contar los eventos, tomar el máximo, el mínimo, la desviación estándar, el promedio. Esto se puede hacer, armamos una serie, entonces para cada ID nos quedamos con una serie que contiene todos estos valores que nosotros queríamos, ¿no? Entonces cuando hacemos un apply de esta función nuestra, nos va a quedar lo que nosotros buscábamos. Lo cual es bastante tentador, ¿no? Porque con esta función resolvimos todo lo que nosotros queríamos resolver. Ahora, lo que vamos a evaluar es qué ocurre a nivel de performance y qué ocurre cuando tenemos muchos más datos, ¿no? Porque nosotros acá tenemos muy poquitos datos, y si bien acá para hacerlo más interesante generamos más un sample más grande, aún así, digamos, es un ejemplito de juguete. Entonces, vamos a intentar comparar este ejemplo que tenemos con otras opciones de resolución para ver cuál es más eficiente. Para poder medirlo, vamos a hacer un time it de las distintas operaciones que vamos a ir resolviendo. Ahora, como dijimos antes, si bien sospechamos que esa solución no es performante, es bastante simple, ¿no? O sea, es una función bastante directa en cuanto a la resolución, en cuanto a la definición de lo que queremos, obtenemos los elementos que queremos y los devolvemos con un formato de serie. Nos armamos acá un diccionario, con cada uno de los elementos va a ser cada una de las cosas que queremos calcular y lo devolvemos como serie. ¿Cómo podemos hacerlo sin un apply? Eso es lo que vamos a intentar entender ahora. Vamos a hacernos una copia
pero viene siendo nuestro mismo data frame, pero una copia. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar intentando definir cuáles son las columnas que nos podrían ayudar. Por ejemplo, si nosotros lo que necesitamos es contar la cantidad de eventos del tipo search, nosotros lo que podemos hacer es generarnos una columna booleana que diga si el evento es o no es un search. Entonces, si nosotros tenemos una columna booleana que dice si el evento es o no es un search, nosotros después, al hacer una suma de esa columna booleana, por ejemplo, va a sumar 1 cuando es true, va a sumar 0 cuando es false, y nos va a permitir contar los search. Es más laborioso, porque tenemos que primero pensar cuáles son las columnas que nos ayudarían a resolver lo que nosotros necesitamos resolver. Pero al mismo tiempo, después la resolución se puede hacer con un simple sum en un aggregate. Entonces, si bien es más laborioso pensarlo, es una inversión de tiempo a futuro. Entonces, lo que estamos haciendo acá es decir, bueno, si yo voy a contar los search, lo que voy a hacer es me voy a armar una columna booleana que va a tener true si el evento es un search y false si el evento no es un search. Lo mismo, acá lo que estoy haciendo es generarme del tipo category, donde lo tengo, acá, product category, el product lo estoy transformando en categoría, porque tengo algunos valores específicos, ¿no? Entonces voy a armar un category. Después, en product table me voy a generar, igual que con el search, una columna booleana que me dice si el evento es sobre una tablet o no. Lo único que me interesa es saber si es tablet o no es tablet. En este caso, como es tablet es true, como es DVD es false. Y por último, en el product table price, lo que voy a poner es, usando esta columna booleana como filtro, porque fíjense que esta columna tiene true si el evento es sobre una tablet y el resto es false, para el resto de los productos es false, entonces usando esta columna booleana como filtro, lo que voy a hacer es multiplicar el valor por el price. Como el true vale 1 y el false vale 0, cuando sea false, o sea, cuando el producto sea distinto de tablet, el price va a quedar en 0. Cuando sea true, el price va a quedar con el valor de la columna price del producto. O sea, me estoy quedando con los precios solo para los productos que son tablets. ¿Sí? Fíjense cómo son construcciones simples las que estoy haciendo y son previas al procesamiento que después voy a hacer. Y esto me va a permitir hacer un aggregate con funciones predefinidas y de forma muy simple que después me va a redundar en mejor perfil. Entonces, lo que yo estoy generando acá es esta estructura de columnas auxiliares, si se quiere, ¿no? O sea, columnas que me van a servir para lo que yo necesito calcular, que no son el valor que necesito calcular en sí, pero que las voy a estar usando para calcularlo en forma más eficiente. Entonces, luego, con todo lo que hice, lo que voy a hacer es con un aggregate generar el mix, max, todas las cosas que fui generando, sums y demás. ¿Sí? Product table sum, por ejemplo, me dice la cantidad de eventos contables. El price es la suma, sum y max, el precio máximo de las tablets, y el sum, todos los precios, la suma de todos los, digamos, de los precios de todos los eventos que contenían una tablet. Y así con cada cosa. Esto lo que hace es renombrarme las columnas porque, bueno, ya vimos que después del group me quedan con un nombre medio raro, si no me va a quedar events 2 niveles, sino para
que poder trabajar más fácil. Así que lo único que hace es eso. Y esto lo que hace es calcular la diferencia, porque claro, acá yo puedo calcular el mínimo y el máximo, pero no puedo calcular el tiempo total en medio de los dos con el aggregate. Así que lo hago después como la diferencia entre las dos columnas. Y esto me devuelve, ¿no? Tenemos esto mismo que teníamos antes y ahora tenemos algunos de los valores que necesitábamos ya calculados. Ahora, hay algunas cosas que vamos a necesitar hacerlas después del group by, ¿no? Porque si nosotros necesitamos aplicar valores dentro, calcular, por ejemplo, datos sobre las categorías que pertenecen a cada uno de los grupos, yo primero necesito agrupar. Entonces acá, para los valores relacionados con la categoría, primero voy a tener que agrupar, me quedo con product category, sobre eso, bueno, hago el value count para ver las categorías y la cantidad de veces que ocurren, y ahí me voy a quedar, sobre esa información, voy a sacar las estadísticas que me pedían, ¿no? Entonces acá estoy armando esto. Si yo hiciera esto con un apply, me va a quedar algo así. Que básicamente es eso mismo. En este caso, el apply me va a dar un tiempo un poquito mejor. Pero ¿qué pasa cuando seguimos? Vamos a seguir viendo. Nosotros vamos a necesitar unir, por un lado, los datos que habíamos calculado inicialmente con los datos de la información que calculamos después del group by, ¿no? Entonces, vamos a usar un join, se puede hacer un merge, o en este caso tenemos la opción del assign. Entonces lo que vamos a hacer con esto es quedarnos con todo junto por categoría. Si medimos los tiempos de ambas operaciones con el assign, da, bueno, levemente distinto, ¿sí? Pero no es significativo. Ahora, ¿qué pasa si ponemos todo junto y medimos todo junto con el apply o con el aggregate? ¿No? Toda la solución a nuestro problema original. Lo que nosotros acá vamos a hacer es, esto es lo mismo que ya vimos, pero todo puesto junto, ¿sí? Solo que lo queremos medir, entonces lo volvimos a armar todo junto, pero es lo mismo que ya hicimos, ¿no? Fíjense que acá lo que estamos midiendo es el tiempo de unir, de armar las columnas, hacer el aggregate, calcular después del group by y calcular los valores de las categorías que los necesitábamos calcular después de agrupado, seguir operando después de agrupado, ¿no? Es esto. Ahora, vamos a generarnos más grupos, porque esto nos da un cierto tiempo, pero acá tenemos solamente 3 grupos, ¿no? Entonces nos vamos a generar más grupos, y vamos a armarnos unos 2000 grupos para trabajar. Entonces vamos a ver qué pasa con estas dos opciones cuando tenemos 2000 grupos sobre los cuales trabajar. Esta es nuestra función. Vamos a medir. La opción del apply nos da 8.2 segundos per loop, o sea, 8.2 segundos, y vamos a hacer exactamente lo mismo con el aggregate, con toda la construcción rara, que claramente fue más laboriosa que el apply, porque la función del apply uno la ve y dice elegante. Vamos a ver todo esto, y nos da 124 milisegundos el tiempo de ejecución. Entonces acá, para hacer la misma operación, o sea, para calcular los mismos valores
cuando usamos un apply, nos daba 8.2 segundos. Cuando hicimos todo lo que estuvimos viendo, de generarnos las columnas booleanas, de aplicar filtros sobre algunos datos, de preprocesar y armarnos la estructura que necesitábamos para luego poder resolverlos con un aggregate, y bueno, generarnos los valores que había que generar post, group by, y unirlos, y todos esos tiempos, nos dio 124 milisegundos, ¿sí? Con lo cual, estamos hablando de una diferencia de más de 60 veces mayor haciendo un apply. Así que, en realidad, queríamos mostrarles este ejemplo, más que nada para que ustedes vean por qué cuando nosotros les decimos que las cosas se pueden hacer de distintas formas, pero no da lo mismo, nos referimos a este tipo de cosas, ¿no? Y cuando a lo mejor van a escuchar que mejor evitar el apply, es importante que cuando trabajen con volúmenes grandes de datos, tengan en cuenta estas cuestiones. En este caso, esta solución, que si bien parecía mucho más compleja a nivel de, no compleja en cuanto a la lógica, pero sí en cuanto a que es más laboriosa, porque hubo que ir armando primero, pensar sobre todo qué columnas nos interesaba tener, luego aplicar las operaciones sobre esas columnas y construir lo que nosotros queríamos. Esta solución, si bien no es tan directa como una función, como la función que aplicábamos con el apply, tiene una performance mucho mejor. Así que, como resumen, cuando busquemos aplicar distintas opciones, es importante analizar también estas cuestiones.